¿Cómo romper el silencio con la familia? ¿Cómo romper el silencio con la familia? Es nuestro tema central de hoy. Hemos invitado a Cristina Balinotti, doctora en psicología, experta en psicología social y de familia, escritora, conferencista y colaboradora de medios de comunicación en Estados Unidos, fundadora de la Universidad de la Familia. La Familia Ahora Sí se llama. La Familia Ahora Sí. Ella nos atiende desde Miami, es argentina. Cristina, muy buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, para nosotros también, gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, ¿cómo rompemos el silencio con la familia? ¿Cuándo dice uno, aquí hay que romper este silencio? Bueno, va a depender de muchos factores. El primer factor importante es el tipo de vínculo que se tenga con la familia, porque sabemos que hay familias tóxicas, familias ya completamente disgregadas en que los miembros están dispersos y se encuentran felices así, las familias tóxicas que son altamente críticas de los miembros de su familia y tienden realmente a que en general el más vulnerable de la familia se vaya de esa familia y haga su propia vida. Pero si estamos hablando de romper el silencio en una familia relativamente bien constituida, porque todas tienen problemas, pero en donde habitualmente se hablaba o se dejó de hablar, o en donde en realidad no hubo nunca diálogo, entonces nosotros o uno de los miembros de la familia quiere romper ese silencio, iniciar un diálogo. Es importante entonces, sobre todo de padres a hijos, ¿verdad? 80% escuchar a esa familia, 20% hablar, proponer un tema debate y empezar a hablar, o desde sí mismo comunicar cierta angustia o estrés por no poder hablar adecuadamente con la familia. Entonces reunirlos a todos, quizá empezando con un juego de mesa, quizá saliendo a hacer una actividad que nunca hicieron antes, y luego abordar el tema de la comunicación, porque donde hay silencio es porque no se ha iniciado ese proceso de diálogo. El trasfondo es la comunicación humana, vale decir, y empieza en la familia, por eso si estamos en una familia sana, en donde hay mucho diálogo, mucha escucha atenta, en donde hay una autoridad experta, no autoritarismo, tiranía, tampoco donde hay permisividad absoluta sobre protección, es decir, donde tenemos una familia, tenemos que observar todas estas cosas para poder reiniciar un diálogo. Tema que es... Sí. Decía que tema que es difícil, Cristina, claro, sobre todo cuando pues regularmente la gente aprende de sus papás, que es el entorno inmediato, y de su entorno en general, pero sobre todo de lo que tiene en su casa. Y cuando los papás no son los que más se comunican, porque estén ausentes o porque también son callados, porque no acostumbran a tener ese tipo de cosas, pues que surja de quienes lo han aprendido pareciera un imposible, ¿o no? Va a depender del grado de disconformidad que sienta el miembro de la familia, el hijo. Hay hijos que se adaptan muy bien a ese tipo de paradigma familiar o conducta familiar y terminan siendo personas recluidas que se casan y tampoco hablan, pero se sienten bien consigo mismo, lo cual habría que reverlo porque mantenerse todo para sí es realmente nocivo para la salud física y psicológica. El ser humano está hecho para volcarse al otro, para volcar inclusive todas sus experiencias vitales en palabras. Eso nos sana, es muy importante. Entonces, haciendo un proceso justamente sanador, se puede intentar hablar. Aquel miembro de la familia que realmente no se siente bien con ese silencio,
intentar decirlo. Quizá invitar al papá o a la mamá o a los dos a comer juntos, hacer algo diferente, rompiendo esa rutina. Pero lo primero que hay que hacer es romper la rutina. Y después, a través de la comunicación, podemos romper, digamos, ese paradigma cultural, ese silencio al que están habituados. Sí. También hay familias muy bien conformadas que están habituadas a esa falta de comunicación. Y lo cual, como te decía antes, es muy nocivo. Son familias presentes en cuerpo, pero no en alma. El alma está ausente, ahí no hay diálogo, ahí no hay comunicación. Sí, de eso quería hablarle porque cuando hablamos de romper el silencio pensamos en solamente hablar, pero hay familias en las que se habla bastante y puede haber una relación muy cordial e incluso más allá de la cordialidad, una relación de amor, una relación incluso de amistad entre hermanos o entre otros miembros de la familia, pero no hay conversaciones profundas o trascendentes. Eso también es otro tipo de silencio. Cuando nos comunicamos con alguien simplemente para lo diario, para saber cómo está, para hacer un plan diferente, pero no para que nos pueda contar cómo se siente, qué le incomoda, qué lo perturba. ¿Cómo se llamará ese tipo de silencio y cómo hacer para romperlo? Bueno, claro, es un silencio altamente perjudicial. ¿Por qué? Porque ninguno de los miembros de la familia está en contacto con sus emociones. Saber qué me está pasando. Todos a lo mejor se sienten, bueno, continúan en esa rutina, pero hay algo que está ahí que molesta. Y eso es que hay que reconocer la emoción que yo tengo. Quizás están tristes por esta situación. Quizá tienen algún tipo de ira, de bronca, de rabia. Esto es muy común también, pero está oculto. Se lo comen y no lo dicen. De modo que aquí, cuando es muy difícil, y ya estos son tipos de familias disfuncionales, en donde todo parece que está muy bien en la superficie, pero abajo realmente es un volcán que en cualquier momento puede erupcionar. ¿Y cómo erupciona? A través del miembro más débil de la familia. Porque el hilo se corta por la parte más fina, es decir, que el miembro más vulnerable puede o bien irse de la casa, que sería lo más saludable, o bien enfermarse. Y entonces sería lo que en psicología se llama el paciente identificado. Es decir, la persona que está tan incómoda, pero que no sabe que está incómoda porque no conoce sus emociones, y entonces se enferma. De modo que hoy en esta cultura no enseñamos a nuestros hijos a reconocer las emociones y poder hablar de ellas, porque ese es el comienzo del diálogo. Es decir, ¿qué me pasa? Estoy triste. Hay días en que uno está molesto, ¿verdad? Entonces hay que preguntarse, ¿qué me está pasando? ¿Estoy triste? ¿Estoy deprimido? ¿Qué es lo que ocurre en mí? Y entonces a partir de ese autoconocimiento podemos cambiar y evolucionar. Es interesante porque las terapias sistémicas, que son terapias que atienden a toda la familia, pueden lograr resultados muy positivos con este tipo de familias que están enterradas en el silencio. Al principio no hablan, claro, porque van todos a hacer ese tipo de terapia y nadie habla. Pero después es muy sanador, es una catarsis en definitiva, que quiere decir purificación, que quiere decir, y eso ya lo conocía Aristóteles, es decir, la importancia de poder hablar nuestras cosas con los seres significativos que están a nuestro alrededor. Y entonces ahí es este proceso de sanación lento. Y al principio de pronto es difícil, pero hay que lograrlo. Algunos ejercicios, por ejemplo, estamos viendo televisión, porque hay familias que se sientan todos a la televisión, nadie habla, como sí. Tú indicabas, y entonces parar la televisión en un momento dado, el video que estamos viendo, la serie, ¿qué piensas de lo que está sucediendo en esta familia, en este argumento que estamos viendo? Empezar a empujarnos a la consideración y a la interpretación de las emociones.
Ese sería un ejercicio. Otro ejercicio muy útil, como dije al comienzo, es hacer juegos de mesa. Que al principio puede sonar en familias que no se comunican un poco extraño, pero sí, vamos a jugar esto. Y a partir de ahí, como hay una relajación, se puede iniciar el diálogo. Claro, También, Cristina, pero eso se logra cuando hay un estado de relajación, pero por ejemplo cuando hay un conflicto, cuando hay una discusión, digamos, entre una pareja, casi siempre va a haber una persona que quiere seguir discutiendo porque cree que lo mejor es solucionar ya el conflicto y la otra prefiere guardar silencio porque cree que no es el momento y que es mejor que se bajen los ánimos. ¿Cómo lograr un acuerdo ahí si están en posiciones tan diferentes? Alguien queriendo continuar la discusión y alguien queriendo posponerla. El que quiere posponerla a lo mejor está en situación de poder manejarla mejor que aquel que ya está montado en una ira y quiere continuar discutiendo. Luego de esa discusión, plantearse cuáles son las posibilidades que yo tengo de cambiar esto. Consultarlo con un psicólogo desde ya, porque hay conflictos que son muy profundos. Hay conflictos que tienen que ver con enfermedad mental y con trastornos mentales de la pareja. Está el trastorno de ira intermitente, donde la pareja explota sin razón, y si hay una razón todavía peor. Entonces hay que consultarlo, saber si acá hay una condición mórbida, está pasando algo a nivel psicológico que tengo que solucionar primero, para poder reiniciar el diálogo con la pareja. Pero siempre el que trata de retraerse puede hacerlo por miedo, puede hacerlo por sumisión, pero está en condiciones de plantear qué es lo que está pasando. También auxiliarse con un miembro de la familia que pueda ser un árbitro en eso, aquel que le pone razón a las emociones. Porque somos seres emocionales, no nos engañemos, que de paso razonamos. Entonces, por eso las emociones nos llevan, nos lideran. Claro. Pero tenemos que tratar de poner razón a ese momento de ira, a esa discusión para poder cambiar. Claro, Cristina, hay una pregunta acá que me formula un oyente, o pues que me pide el favor de formular, porque y es brutal la pregunta. Dice, ¿qué hacer con un silencio de más de 40 años sobre un tema doloroso? Por ejemplo, un papá que abandonó a la mamá y a la hija, y la mamá no le habla a la hija del tema. ¡Qué duro! Pero pasa mucho. Es muy duro, claro, porque lo que comentaba antes, primero porque la cultura, por otro lado, nos dice que tenemos que ser felices y estar todos fantásticos, y entonces no se hablan temas molestos. Temas que realmente hacen a la condición humana, temas en los que estamos en carne viva. Y entonces no vamos a curar nunca, es una herida que va a estar siempre en carne viva. Y va a llevar a silencios peores. 40 años es mucho tiempo, pero nunca es tarde para sanar ese tipo de heridas. De modo que hay que hacerse de coraje y poder hablar con la hija. Poder contarle, poder decirle. Es difícil, quizá ayudándose con un sacerdote o con un psicólogo, comenzar ese proceso que se llama en psicología de abre-acción, es decir, yo estoy haciendo la catarsis de la que hablábamos, saco esto que está contenido y que por otro lado a la madre le hace mucho daño, además de hacerle daño a la hija, y pueden estar conviviendo como si nada pasara, ¿verdad? Pero en realidad está pasando, es un río subterráneo, que puede quebrar el piso donde estamos parados, donde estamos viviendo en la familia, y puede quebrantar inclusive el amor entre madre e hija, puede quebrantar la salud. Todo lo no dicho, mira, la mente tiene un sistema digestivo igual que el cuerpo. Cuando nosotros comemos algo y nos hace mal, por supuesto nos descomponemos, tenemos que vomitar. Lo mismo sucede con la mente. El sistema digestivo psicológico está allí atrancado. Hay algo que está mal, que cayó muy mal y no se pudo vomitar hacia afuera, no se pudo hablar. Eso tenemos que intentar hacerlo por nuestro propio bien, y en este caso por el bien de esta hija, que ya es una persona grande sin duda,
Y entonces a lo mejor, y mejor aún, están en condiciones de hablar más de igual a igual, de iniciar ese diálogo. Aconsejaría quizá ir a comer juntas, de nuevo, hacer una actividad que nunca antes hicieron, para darse una actividad que los relaje, que pueda un poco resquebrajar ese estrés que opera como un muro en torno a la persona. Tenemos que pasar esa barrera y poder hablarlo. Cristina, ¿quién debería tener la responsabilidad de poner sobre sus hombros el peso del despertar de ese silencio en la familia? ¿Necesariamente es papá o mamá o el hijo mayor, o puede ser cualquiera y en cualquier momento? ¿Cómo lo encuentra usted? ¿Quién debería tener esa responsabilidad en primera instancia? La responsabilidad en primera instancia sería de los padres, el padre o la madre, en este caso la señora que está sola, pero a veces ocurre que hay ciertos factores de debilidad de parte de los padres que lo impiden, y dice, bueno, voy a hablar mañana y no hablo, y lo dilatan constantemente. Y en algunas familias los hijos toman el volante de esa situación y dicen, dame qué es lo que pasó. Eso, un hijo con todos esta salud, esta ímpetu de los más jóvenes, ¿verdad? Y que tienen una carga menor. Entonces, la carga menor en cuanto a lo mejor menos problemas en su vida, menos traumas, uno ya como persona más grande viene más cargado. Y poder hablar con los padres y decirle, ¿qué es lo que pasó, mamá? ¿Qué es lo que pasó aquí? Vamos a hablarlo, y seguramente, una vez que lo hablan, van a estar más unidas que nunca. Y se van a preguntar, ¿qué pasó que no lo hicimos antes? Pero siempre hay tiempo para la reparación, porque la reparación es un hecho muy humano. Reparar eso también nos lleva a sacarnos culpas. A veces no habla la señora con la hija porque hay una culpa. Bueno, la culpa a lo mejor fue mía. La culpa es un sentimiento muy complejo que comienza a desarrollarse entre los 3 a los 5 años. Es decir, que todos sentimos culpa por algo. Y entonces eso nos hace daño. Esa es una culpa que puede volverse en contra de uno. Puede hacer que adoptemos una adicción, que empecemos a fumar, que empecemos a alcoholizarnos, quizá porque no podemos lanzar afuera eso que sucedió. Entonces, bueno, bienvenido sea si es un hijo que puede iniciar este proceso de diálogo, ¿verdad?, de comunicación. La comunicación viene de comunión. Sí. Vale decir que la familia es un altar donde tenemos que comulgar todas nuestras cosas juntos. Claro, Cristina, tenemos muy poquito tiempo, nos quedan más o menos 2 minutos, pero a mí me encantaría abordar un tema que me escribió otro oyente. Una mamá abandonada por el papá que les muestra a los hijos de otra manera las cosas. Entonces, por ejemplo, ese papá abandonado, entonces ella celebraba con sus hijos el aniversario de matrimonio de ella con el esposo o con el señor que los dejó, y les decía que lo celebraba porque si no hubiera sido por ese matrimonio no los tenía. Y quiere saber eso, sí. ¿Qué? ¿Cómo se interpreta? Se interpreta que, bueno, ella está tratando de hacer lo mejor de una situación muy dolorosa. Es mejor eso, sin duda, es mejor eso que hablarle mal a los hijos eternamente del padre. Claro. Que es un síndrome muy común acá, del padre alienado, es decir, el progenitor que está afuera del discurso. Si nos divorciamos, el problema fue nuestro. A lo mejor ese hombre pudo haber sido un buen padre, o fue un buen padre, o lo es. Entonces tenemos que darle la posibilidad de no confundir a los hijos. Nosotros no somos los hijos, a nosotros nos fue muy mal como pareja, pero a lo mejor él como padre cumple sus funciones correctamente, y a través de esto que hace tu oyente, lo cual me parece
mejor, me parece sanador sacar lo positivo de la situación, de eso se trata vivir, porque todos tenemos problemas, sacarle el jugo de lo mejor que ocurrió. En este caso fue tener la bendición de sus hijos. De modo que debemos tener mucho cuidado con estas cuestiones, porque existe el síndrome del padre alienado muchísimo en la sociedad. Y esas madres, generalmente son las mujeres, que tratan de expulsar de los sentimientos del corazón, del alma de los hijos al padre, creen que son exitosas y en realidad los hijos terminan siendo verdugos de esta persona, porque los dejan, porque los odian, porque en un punto, cuando son grandes, se lo recriminan. ¿Cuánto tenemos para decir en torno a las relaciones familiares y de pareja dentro de la familia? Pero bueno, básicamente reiniciar el diálogo y escuchar, no dar sermones, no hablar como una letanía de lo propio, sino tratar de empatizar con el otro. Sobre todo si es una madre que tiene que hablar de lo que sucedió a un hijo, de lo que sucedió 40 años atrás. Es decir, ahí tiene que haber una especie de que se abren los diques de contención de parte de las dos. Claro. Bueno, pues Cristina, qué cosa tan importante todo lo que nos ha dicho. No, quiero para finalizar que usted por favor nos dé sus redes sociales, porque nuestros oyentes siempre nos las solicitan. Bueno, en mi website balinotti.com, B larga una sola LWT, mi canal de YouTube, los invito a suscribirse, unifamilia.com. Para evitar problemas con el nombre, es unifamilia.com. Por supuesto, estoy en todas las redes sociales. Si ponen mi nombre, les va a dar varias páginas de información en los buscadores. Estoy, por supuesto, que en todas las redes sociales y en los medios, pero fundamentalmente me encuentran en mi canal de YouTube, donde se suben mis colaboraciones y mis conferencias. Muy bien. Bueno, pues es Cristina Balinotti. Muchas gracias Muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio. Interesantísima la charla. Que tenga un feliz día. Ha sido un gusto.